el asesor de la presidencia de la República Argentina y tiene un enlace que se sienta al lado del presidente Rafael Correa. Si estamos claros, quiero ver los papeles, quiero verlo ya. Si es que no hago una llamada, ahorita de aquí me refiero a la presidencia, pero ya. Doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Le conocí hace muchos años como un hombre honorable, abogado e investigador destacado, y me consta que brilló con luz propia en su desempeño como ministro del Trabajo. Precisamente por eso hoy me extraña su proceder en el caso Dusak Kofiek Delgado, denuncia que meses atrás presenté en su despacho y que, por cierto, no ha tenido la celeridad que el país reclama y que contrasta con la rapidez en el despacho de casos de interés del Ejecutivo, como el de los 10 de Luluncoto, el 30S, Central Técnico, el de Meri Zamora, Pepe Acacho, el de Jiménez y Villavicencio, donde hay sentenciados e incluso algunos ya han cumplido sus penas. Casos en que presurosos y agenciosos fiscales se amanecían en las diligencias, allanaban casas y oficinas, perseguían, apresaban, encarcelaban, pero en el caso Dusak, ni siquiera en obras hábiles lo han priorizado. ¿Por qué, señor fiscal? El país exige una respuesta de su parte. Este tema merece una reconstrucción de los hechos para poner en contexto su curiosa actuación en relación a uno de los más vergonzosos casos de corrupción en el Ecuador, el caso Dusak Kofiek Delgado. Ellos se conocieron en el alma mater, fueron compañeros de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Ellos son Rafael Correa Delgado y Pedro Elosegui y mantienen una gran amistad desde entonces. A inicios del año 2011, Elosegui nos trajo a Gastón Dusak y a un grupo de supuestos empresarios argentinos, quienes fueron recibidos por el propio presidente Correa en Carondelet. Así lo destacó, muy orondo y sonriente, Gastón Dusak en su Facebook personal. Acto seguido, según subraya, aclara y recalca en una de sus actuaciones procesales Pedro Delgado, sí, el primo prófugo del presidente, por orden emitida desde la presidencia de la República, tal como él lo menciona en uno de sus escritos, sí, óigaseme bien, por orden emitida desde la presidencia de la República, Delgado reunió a Gastón Dusak con funcionarios claves del gobierno, a saber, el presidente de la Corporación Financiera Nacional, Camilo Samán, el presidente del incautado Banco Kofiek, Antonio Buñay, el ministro de Agricultura, Stanley Vera, y con los entonces ministros de Producción, Santiago León y Natalie Selle. Pero el negocio que más le apetecía a Delgado y a estos supuestos empresarios argentinos, que presumían de sus contactos en Carondelet, era el de la billetera móvil. Esto se confirma porque tenían conocimiento del proceso 6 meses antes de que oficialmente se abrieran las licitaciones respectivas. ¿Por qué tenían información privilegiada? ¿Quién se las proporcionó, señor fiscal? Dígale al país. Con tremendo negocio en perspectiva, aparecieron los interesados aquí y allá, y entre ellos Juan Antonio Jusey, quien se presenta en internet como Máster en Inteligencia Estratégica y CEO de Scamboy Payments International. Y por supuesto, Pedro Delgado, su cuñado Endara, dueños y señores del tristemente célebre Fideicomiso AGD, CFN, No Más Impunidad. Dusak se compromete entonces a comprar acciones de Scamboy, la empresa de Juan Jusey y Cristian Galán. Todo esto, reitero, casi medio año antes de que la licitación de la billetera móvil sea oficial, ya que Dusak era chiro y su único bien era este vehículo de pacotilla. Se arrimó a sus ecuasocios y se palanqueó el préstamo de $800,000, so pretexto de desarrollar un software bancario y ofreciendo pagarlo en 6 meses. Ya van más de 2 años y nada, señor fiscal. Enormes presiones se ejecutaron aparentemente por orden superior y saltándose procedimientos, Antonio Buñay, presidente del Banco Kofiek, firmó la aprobación de ese crédito, haciendo las veces de funcionarios que no quisieron firmar
porque advirtieron no solamente el problema de las garantías, sino la forma irregular y atropellada en que se estaba emitiendo ese crédito, hasta que finalmente, el 20 de diciembre del 2011, vísperas de Navidad, Dušak recibió su gran aguinaldo. Pero aún hay más. Dušak fue tratado como un verdadero jeque, mimado en nuestro país por malos funcionarios. Para facilitarle el crédito, ni siquiera le pidieron una garantía, sino que utilizaron pólizas expedidas por la incautada Seguros Rocafuerte con el concurso de su entonces presidente ejecutivo Pedro Zápac Quevedo. Es decir, el Estado otorgó una garantía a favor de Dušak para hacer simplemente que el crédito sea incobrable. Por su parte, la corporación financiera, cuyo titular era Camilo Samán, le pagó el hotel, la comida, las bebidas, los pasajes y hasta los cigarrillos, no solo a Dušak, sino también a Elosegui, a Galán y a Jusey. Miren, aquí están las facturas. ¿Por qué todo esto? Usted lo sabe, señor fiscal, porque ellos manejaban las acciones, el negocio del que todos estos acólitos corruptos pretendían enriquecerse ilegalmente. La prensa publicó semejante atraco y los ecuatorianos se indignaron. Todo el país se enrojeció de vergüenza, todos menos los involucrados. Por su parte, el presidente Correa, de manera deplorable, salió a defender a su primo, atacando a denunciantes y a la prensa. Como si esto fuera poco, participó en un magno homenaje en el Hotel Quito. Poco tiempo después, Delgado, principal de la OGDEP y presidente del directorio del Banco Central, se vio obligado a renunciar al haberse descubierto que falsificó su título de economista, como él mismo lo reconoció, y huyó a Miami, donde se mantiene como prófugo de la justicia sobre pretexto de la boda de su hijo, de la cual todavía no regresa. Esto, usted, señor fiscal, pudo haberlo impedido, pero no lo hizo a pesar de tener mi denuncia reconocida a la firma al momento de la fuga de Delgado. Pero todavía hay más. Dušak se había comprometido a pagar algunos millones para ser accionista de Scambay. Los 800,000 que Cofiec le dio en crédito se quedaban cortos. Esto demuestra que el negocio estaba en marcha. No era solo de $800,000, sino de muchos millones más para repartir. Pero cabe la pregunta, ¿a dónde fueron a parar los $800,000? Como usted sabe, señor fiscal, Dušak era apenas del lleva y trae de acciones, dinero y recados. Por ello, en su ausencia le tramitaron el crédito, le trajeron a que lo firme, le pusieron las garantías tomándose bienes del Estado. Irónicamente, declaró a la revista Vanguardia que se moría de hambre, que su mamá lo mantenía, pero hace poco pagó $156,000 como fianza, sin que usted, señor fiscal, tampoco investigue el origen de esos recursos. Dušak era el agencioso recadero que mostraba orgulloso sus fotos en Carondelet. Por ello, apenas recibió el crédito, cumplió con la instrucción de Juan Antonio Jusey y de Pedro Delgado, como él mismo lo confiesa y consta en el proceso, señor fiscal, de enviar 2 transferencias a bancos extranjeros, una por $400,000 a una cuenta del Bank of New York y otra de $400,000 a la cuenta de People's Bank Newton. Como a usted le consta, señor fiscal, según lo confirma la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía, la plata fue a parar a manos de Jusey de Serfinza, empresa incautada que estaba en potestad de la UGDEP dirigida por Pedro Delgado. El panorama de los autores, cómplices y encubridores de este delito se aclara por las 2 reuniones que tuvieron Jusey y Delgado, la primera en febrero del 2011 y la segunda en mayo del mismo año, todo lo cual está documentado y está en el proceso. Al parecer, allí armaron todo, señor fiscal. No menospreciemos la inteligencia de los ecuatorianos. Para colmo de todo, el juez Chimbo Paul Íñiguez, obediente y sumiso, está a cargo de la sentencia final de este caso y se negó a ordenar la prisión de Pedro Zápac Quevedo, quien emitió las irregulares garantías para favorecer a Dušak. Definitivamente, el cuadro de la desvergüenza y la impunidad lo conforman todos estos elementos, y la fiscalía dejó huir a Delgado, perdonó a Zápac,
No investigó a Pedro Elosegui ni a Cristian Galán. No se recogieron las versiones de Jusey, ni de Elosegui, ni de Galán, ni de Pedro Delgado, a pesar de que este último lo solicitó. Pero lo más escandaloso es que quien recibió el dinero, Juan Antonio Jusey, ni siquiera ha sido llamado al proceso. No se le ha pedido siquiera su versión. ¿Qué pasó, señor fiscal? ¿Por qué Jusey es intocable? ¿Quién ordena que no se lo investigue? El país ahora ya sabe que Pedro Delgado y Juan Antonio Jusey le direccionaron a Dussac las cuentas bancarias en el extranjero, en las que debía dejar el botín, según declara el propio Dussac ante la Fiscalía de Argentina. Si usted deja en la impunidad a Jusey, está impidiendo que el Estado ecuatoriano pueda recuperar el dinero robado por estos rufianes. Usted, señor fiscal, como hombre de honor, debe indagar a Jusey sin temor ni favor. Caso contrario, tendrá que responder ante la historia, porque ante la justicia correísta imposible. Eso sí, tenga la certeza que esta pesadilla pasará, y usted y todos tendrán que rendir cuentas de sus actos, y nos encargaremos minuciosamente de que así suceda para ejercer el derecho de repetición, de modo que todos respondan por sus acciones y omisiones. Ecuatorianos, la impunidad se cierne sobre el caso Dussac y sobre el país. ¿Hasta cuándo vamos a permitir tanto atraco? Ha llegado la hora de despertar, de rebelarse, cierto, pero sobre todo de resistir ante la impudicia, la impunidad rampante y esta aventura fascista, incompatible con la trayectoria y el destino histórico del Ecuador. Sí entienden que el ingeniero Gastón Dussac y el asesor de la presidencia de la República de Argentina y tiene un enlace que se sienta al lado del presidente Rafael Correa. Sí estamos claros con esto. Quiero ver los papeles. Quiero verlo ya. Si es que no hablo de la nada, ahorita prefiero la presidencia, pero ya.